Hace años escuché a un hombre de Dios que yo respeto mucho, que tenía el título de doctor. Si quiere puede tomar su asiento. Pero había pasado por una temporada muy difícil y lo presentaron como el doctor fulano de tal y les dijo: mire, ahorita no me siento ni siquiera a la altura de una enfermera. La verdad es que Dios ha hecho de nosotros lo que nunca hubiéramos sido, porque todos nosotros pues somos, como dijo el profeta Zacarías, un tizón arrebatado del incendio. Y Dios ha hecho que nuestras vidas valgan la pena, ¿verdad? Ha hecho de nosotros, que muchos venimos de trasfondos difíciles, de pasados no necesariamente muy cristianos, y el Señor hizo de nosotros algo que nunca íbamos a hacer. Nunca íbamos a hacerlo. Y es más, yo quiero que tome un momentito nada más para dar gracias. Gracias, Señor. Gracias porque mi vida no valía, Señor, y tú la has hecho valer, y porque tú has, Señor, traído honor y has traído, Señor, fruto a nuestras vidas. Y te agradecemos porque somos, Señor, tu obra, obra de tus manos. Somos lo que tú has hecho de nosotros, Señor. Y verdaderamente a ti sea la gloria, a ti sea el honor en todas las cosas, Señor, en la iglesia especialmente. Amén. Amén. Quiero continuar en el libro de los Hechos, o más bien partir de ahí, en el capítulo 9. Y como estábamos platicando hace rato, o el día de ayer, el libro de los Hechos es un libro excepcionalmente importante para nosotros por ser un modelo, el modelo de la iglesia, ¿sí? Esto para nosotros nos ayuda porque es como tener un machote, es como saber, bueno, por dónde dibujo esto y cómo lo hago, y Hechos nos da esta línea. Y en el capítulo 1 del libro de los Hechos empieza en estas palabras tan increíbles que le escribe Lucas a Teófilo y le dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ahora en este tratado, oh excelentísimo Teófilo, te voy a escribir todas las cosas que Jesús sigue haciendo y enseñando, porque es Jesús en nosotros el que está haciendo la obra. Y esto no solamente son palabras, esto no solamente son principios, esto es una realidad. O sea, aunque a veces se nos olvida, Dios hizo al hombre para traer a Dios adentro. En su diseño original, Dios elabora la estatua de barro y le sopla, y la estatua respira el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo entró en la estatua ya no era estatua, era un ser humano. Y Dios diseñó al ser humano para que Dios esté adentro de él. Y sin Dios adentro, el ser humano no es humano. Es así de sencillo. Sin el Espíritu de Dios adentro, el ser humano desciende a algo menor aún que un animal, y lo vemos en los noticieros y lo vemos en los periódicos. El hombre hace cosas que ni siquiera los animales harían, porque el hombre no es hombre a menos que Dios esté adentro. Por eso el modelo supremo y único de lo que es un ser humano es Jesús de Nazaret, ¿sí? Él es el modelo, Él es el nuevo hombre, Él es lo que Dios está haciendo de todos nosotros. Y con Cristo dentro de nosotros, hace de nosotros réplicas de quien Él es. A veces los seres humanos usamos la palabra humano como excusa. Es que somos humanos, diciendo, pues es que tenemos que pecar, tenemos que fallar. Pero el humano fue hecho imagen de Dios, no imagen del pecado. Y cuando Dios termine con nosotros, nadie dirá, es que somos humanos, porque ser humano significará lo que significó en un principio. Somos un reflejo de quien Dios es, y somos un contenedor para la presencia de Dios, y somos un instrumento de Dios. Amén. ¿Sí? Esas son altas aspiraciones. Dios no aspira cosas pequeñas para nosotros. Dios ambiciona mucho, ¿sí?
Él no está buscando nada más que nosotros le digamos, sí Señor, bendito sea tu nombre. Él quiere todo y no está satisfecho con salvarnos del infierno, quiere hacernos instrumentos de su gloria. Entonces Dios ambiciona mucho y es importante para nosotros conectarnos a ese espíritu de ambición santa. Ahora, si me acompaña de nuevo a Hechos 9, a la historia de Saulo, Saulo siempre ha sido un héroe para mí, ¿verdad? Saulo de Tarso, un hombre de difícil carácter, muy orgulloso, tanto era su propensidad al orgullo que Dios le mandó ahí un demonio para que le diera algo de guerra, para que no se le subiera demasiado todas las revelaciones que había tenido. Y yo le digo, Señor, no me reveles tanto, está bien, así mediana revelación, menos demonios, está bien. Pero cuántos, y digo, Saulo como Jacob, que cuando fue con el rey de Egipto le dijo, pocos y complicados han sido los años de mi vida, y yo a veces me siento así. ¿Alguien complicado en este auditorio? ¿O soy yo el único? ¿Sí? Y descubre uno con el paso del tiempo que el principal problema de mi vida se llama Enrique Bremer. Sí, y el principal problema no es el diablo, no es el mundo, no es el presidente, no es uno mismo. Pero, diga conmigo, pero Dios fue el que escogió incluirme. A veces le digo, ¿a quién se le ocurre escogerme a mí? ¿En qué estabas pensando cuando me escogiste a mí para cualquier cosa? No para ninguna grandeza, ¿sí? A veces le digo, solo tú pudieras haberte imaginado que yo podría hacer esto o aquello. Y a veces le digo, esto fue idea tuya, ok, esto fue idea tuya y tú tienes que encontrar la forma de hacer que esto funcione. ¿Sí? Así que usted fue idea del Señor. Amén. ¿Sí? Para que cuando sienta que no la arma, no fue idea suya. ¿De acuerdo? Sí, a veces cuando siento que no sirvo para pastor, que es con frecuencia, sí, y a veces me lo recuerdan personas cerca de mí, ¿verdad? De las fallas que tengo, y pienso desistir y luego me acuerdo que tengo yo al buen pastor habitando adentro de mí, y por él podemos hacer esto. Amén. Muy bien, en Saulo, como ya vimos, ¿verdad? Toda una catástrofe andando, energúmeno, furioso, y Dios lo tumba y Dios le habla, Jesús viene a él a su encuentro y Saulo queda completamente desquebrajado, toda su resistencia desaparece, y cuando se levanta de tierra en el verso 8 y abre los ojos, el hombre está ciego, no ve nada. Y lo tienen que llevar de la mano. Y la única instrucción que él tiene del Señor es: vete a Damasco, levántate, entra a la ciudad y ahí te voy a enviar a alguien que te diga lo que tú tienes que hacer. Ahora, esto es un punto demasiado importante, porque la obra de Dios en nosotros, sus discípulos, Él la hace a través de otros discípulos. Y el cuerpo de Cristo no es un lujo que nos damos, es una necesidad esencial. El 90% o más de lo que Dios va a dar a nuestras vidas va a venir a través de otras personas. Un pequeño porcentaje lo recibimos directo y el resto lo recibimos a través de hermanos y hermanas. Esto es muy importante entender. Yo necesito tener mi propia experiencia personal con Dios, si no los ministerios humanos no me sirven, pero si yo no recibo lo que Dios me quiere dar a través de mis hermanos y hermanas, entonces yo me privo de más del 90% de lo que Dios me quiere dar. Entonces necesito ambas, lo que recibo directo del Señor en mis tiempos privados, en mis experiencias singulares, pero también necesito lo que Dios me da a través de cada uno de ustedes. Y todos somos así. Yo estoy en pie aquí porque hubo 5 personas en mi inicio como creyente que me sostuvieron y me enseñaron y me corrigieron y me dirigieron. Una fue la señorita que me predicó el evangelio, se llamaba Faith. Otro, un joven David que me enseñó acerca de amar a Dios y de servirlo sin límites. Otro que se llamaba Tomás, que me enseñó a leer la Biblia y a orar.
Y se tomó el tiempo para darme unas sencillas instrucciones. Otro cuyo nombre no recuerdo, que me puso las bases de doctrina. Y un quinto hombre que se llama Ray, que era totalmente diferente a todo lo que yo era, porque yo era un estudiante universitario greñudo, pseudo sofisticado, pseudo intelectual, que no sabía nada pero creía que sabía. Y él era un mecánico, 10 años mayor que yo, que a los 21 años eso parece una eternidad. Cuando tú tienes 21 años y hablas con un hombre de 31, es un anciano. Ya no se me hace tan anciano, 31, ¿verdad? Y él me corrigió muchas cosas que yo hacía mal. Y le debo mi vida a esas 5 personas que se interesaron por mí. Y sin ellos, a pesar de que tuve una experiencia de conversión muy extraordinaria, yo no la hubiera hecho. Y Saulo no era diferente. Así que Dios lo manda, y lo manda a conectarse con gente. Todos necesitamos tener genuinas conexiones con gentes, ¿sí? Entonces dice, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Permítame hacer un comentario acerca de esto. Me preocupa mucho la gente cristiana que recibe a Cristo, y estoy entre comillas todo esto, y sigue exactamente igual en su rutina. Mi piensa es que no tuvieron un encuentro con el Señor. Mi piensa es que no pasó nada. Porque si tú tienes un encuentro con Cristo, te frena, te para, tienes que reevaluarlo todo. O sea, yo estaba sin Dios, ahora Dios ha venido a mi encuentro, y yo no puedo simplemente volver a la rutina, al trabajo, lo que siempre hago, aunque tenga que hacer cosas, pero te frena, te para en seco. Y Saulo por 3 días no quiso ni probar agua. Ciego, sin comer, sin beber, aturdido, atónito ante lo que le acaba de suceder, no sabe qué hacer de ello. Nos damos cuenta que en el ínter él tiene una visión, porque aquí mismo lo va a decir el pasaje. Y entonces Dios va con un discípulo, Ananías, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Me encanta lo que dice Tita acerca de estos pasajes. Dice: Dios conoce tu nombre, Dios conoce tu dirección. A veces nosotros cuando hablamos de Dios lo hacemos todo acá muy espiritual, místico, pero Dios le dice a Ananías: quiero que vayas a tal calle, quiero que vayas a la casa de tal persona, quiero que hables con fulano de tal, o sea, y le da instrucciones muy específicas. Dios conoce tu dirección, Dios conoce el domicilio, Dios conoce tu correo electrónico, si fuera necesario hablarte por ahí, ¿sí? Y le dice: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Esta es otra cosa que me encanta de la realidad de nuestra conexión con el Señor, de la realidad de la relación que tenemos con Cristo. Y es que a diferencia de los dioses de las naciones, este Dios permite que nosotros hablemos. Este Dios permite que nosotros digamos pero, como lo hizo Pedro en la casa de Simón el curtidor, como lo hizo en este caso Ananías y tantos otros, Moisés y qué sé yo. Y no los fulminó con un rayo. Pienso en las religiones del mundo y en sus dioses, y todo se trata de que yo te dije, y si tú te atreves a dudar, y se acabó. Y estos hombres conversan con Dios, y nosotros somos llamados a conversar con Dios. ¿Alguien aquí discute ocasionalmente con Dios? ¿Alguien aquí discute con Dios? ¿Alguien aquí ha ganado alguna de esas discusiones? Nunca, ¿verdad? No, pero por lo menos te deja discutir, por lo menos: Señor, pero ¿cómo crees? ¿Cómo, Señor? Y Dios te deja hablar, no pasa nada. Dios no está acomplejado. Dios no se molesta porque tú tienes dudas, haces preguntas o te da miedo.
Eso no es una cosa que Dios sabe quién tú eres y de qué clase de barro estás hecho. Y Él ha hecho provisión para todo aquello. Pero en fin, Ananías pone sus peros y el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Quiero que diga conmigo: instrumento escogido. Hay instrumentos escogidos en nuestras iglesias. Hay gente que Dios ha señalado para hacer cosas, para ser sus instrumentos en la tierra. Y nosotros tenemos una parte demasiado importante en ello. Y no tenemos que ser el superapóstol y no tenemos que ser el superprofeta. Puede ser que seamos el pastorcito, puede ser que seamos el ayudante del pastor. Eso es irrelevante. Dios tiene instrumentos escogidos y nosotros tenemos una parte en lo que va a suceder con sus vidas. Y nosotros necesitamos primero voltear y darnos cuenta, porque los pastores a veces nos quejamos, ¿verdad? Tita, mi esposa, dice que nos entran las hormonas pastorales, ¿sí? A veces operamos como le preguntaron una vez a un equipo pastoral, a nuestro equipo pastoral, acerca de sus dones, y uno dice, cuando iban cada uno mencionando los dones que tenían, y él dice: yo tengo el don de la sospecha, porque los pastores operamos en eso a veces, ¿sí? Y a veces lo ves todo negro y todo difícil y la gente no quiere y son muy rebeldes y no entienden y decimos cosas así, ¿verdad? Qué bueno que Dios no nos hace caso todo el tiempo. Pero hay gente en medio nuestro y necesitamos detectarlos y averiguar cuál es la parte que tú quieres que yo desempeñe en la vida de esta gente y cómo lo voy a hacer. ¿Cómo y para qué los estoy preparando? Esto es lo que a mí me interesa compartirles hoy, que se lleve algunas ideas y algunas herramientas de qué hacemos con toda esta gente, porque si no, la inercia del pueblo nos jala a hacer lo que la carne de ellos quiere. ¿Sí? Si nosotros no tenemos claro lo que Dios está buscando lograr con su pueblo, entonces el pueblo tiene una voluntad y el pueblo sabe lo que quiere, y el hombre o mujer de Dios que no está claro en el Señor se va a dejar jalar por la opinión o los deseos del pueblo que le rodea. El pueblo es una fuerza y necesitamos nosotros saber cómo vamos a hacerle con ella. Entonces, quiero plantearle varios puntos importantes. Uno de ellos, y no pierda su lugar en Hechos 9, pero uno de ellos que le quiero mostrar se encuentra en Hebreos capítulo 5, en el versículo 1. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Entonces nosotros como ministros estamos puestos por Dios a favor o para beneficio de la gente. Pero no termina ahí, dice: estamos constituidos a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. No estamos aquí necesariamente para resolver todos los problemas de la raza humana, ni de los miembros de nuestra congregación, sino para ser instrumentos para conducirlos a ellos a una verdadera conexión con Dios. Si me permite ponerlo en palabras que no son tan populares, para hacer de ellos gente espiritual, para hacer de ellos personas que tienen una conciencia de Dios, un conocimiento de Dios, una conexión con Dios. Y eso es más que las resoluciones de sus problemas inmediatos. Ahora, todo el mundo viene a nosotros con problemas familiares, problemas anímicos, problemas económicos y problemas de salud, o alguna combinación de estas cuatro cosas, ¿sí? Uno está deprimido, otro está enfermo y económicamente mal, otro tiene un matrimonio o hijos rebeldes y se le está desmoronando su hogar, o alguna combinación de estas cosas. Esto es con lo que nosotros tratamos de entrada. Casi todas las personas que vienen a Cristo venimos en estas condiciones, en algún grado u otro. Pero si nosotros nos quedamos nada más ministrando a este nivel de su vida, nunca van a madurar. Entienda, esto es la condición en que vienen, pero esto no define el objetivo. El objetivo, y yo sé que esto va a parecer sacrilegio, ¿verdad? Pero el objetivo no es que tengan un buen matrimonio, aunque queremos que tengan un buen matrimonio.
Y nuestro objetivo no es que sean económicamente sólidos, aunque si ellos siguen al Señor, su economía se va a sanear. Nuestros objetivos es que ellos conozcan a Dios, conozcan la voluntad de Dios y sean instrumentos de Dios en lo que Dios está haciendo en la tierra en nuestro día. Ahora es muy diferente. Porque, repito, si viene con nosotros personas que tienen un montón de problemas, eso nos quiere orillar a nada más dedicarnos a eso. No podemos dejar de atender la necesidad, Jesús lo hizo constantemente, pero no podemos definir el rumbo por la necesidad que la gente tiene. Es muy importante que nosotros entendamos que si nuestro evangelio se enfoca única o principalmente en la necesidad de las personas, nunca formaremos discípulos fuertes. El propósito, mire, se lo pongo tan sencillo como esto: Jesús sanaba a todos. No tenías que ser cristiano para que Jesús te sanara. No tenías que ser discípulo para que Jesús te sanara. Tú podías ser un narcotraficante y si tú venías a una reunión de Jesús, Él te iba a sanar. ¿Por qué? Porque así es Él, porque es bueno. Los 10 leprosos vienen, ¿cuántos fueron sanados? Los 10, los 9 ni siquiera tuvieron la decencia de dar las gracias. Yo estuviera en el lugar de Jesús, yo digo que les venga otra vez la lepra y lupus de pasadita, ¿verdad? Porque así somos nosotros. Jesús los dejó sanos, a pesar de lo malagradecidos. Pero sanarlos era solo el comienzo de su trato con ellos, no el fin. Y a veces nosotros nos quedamos en el comienzo y nos quedamos con creyentes inmaduros que a la larga tropiezan y caen. Y en la mayoría de los casos le hacen difícil a sus hijos de ellos seguir a Cristo. Por su inmadurez, no porque su corazón es malo, sino porque no han madurado. Y no hay cosa más difícil para un joven que tener un papá o una mamá inmaduro. Entonces, nuestro objetivo es hacer de nuestra gente espiritual, ¿sí? Tiene que ver con la realidad invisible. Como Pablo dijo, nosotros no andamos por vista, andamos por la fe, no poniendo nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces nuestra vida siempre está conectada a lo invisible y a lo eterno. Y cuando lo hacemos bien, lo temporal también funciona. Ahora quiero repetir eso por lo importante que es. Si yo conecto bien mi vida con lo invisible y con lo eterno, entonces lo temporal también funcionará. Es una forma sofisticada de decir: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás solito llega. Entonces, matrimonio resuelto, familia resuelta, finanzas resueltas, etcétera, son resultados de hombres y mujeres caminando con Dios, no objetivos supremos. Eso nos hace examinar qué es lo que nosotros estamos poniendo como objetivo a la gente. ¿O será que la gente nos está poniendo el objetivo a nosotros? Y nuestro papel es ser los líderes. Nosotros necesitamos marcar el rumbo según lo que oímos de parte del Señor, ¿sí? Entonces nuestro trabajo tiene que ver con la realidad invisible, tanto en la vida presente como en la eternidad, ¿sí? Acuérdese, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga un buen matrimonio. No, ¿verdad? No, dice para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Mire, por muy bien que yo ministre y por muy bien que yo enseñe, nadie de mi gente tendrá total felicidad en este planeta, porque este planeta está corrompido. Experimentaremos felicidad, sí, experimentaremos victoria, sí, daremos fruto mucho, pero perfecta felicidad hasta que Jesús vuelva, ¿sí? Entonces siempre va a haber algún pintito en el arroz, siempre va a haber algún problema, siempre va a haber alguna cosa. Si no es un pecado de uno, es un demonio que lo ataca, es una persona ajena. Y si todo tienes bien, Dios te da 2, 3 discípulos que vienen todos torcidos para que tú los endereces. Entonces se sufre porque se sufre en esta vida, y así es. Amén. No están saliendo muchos amenes esta tarde, pero bueno, no pasa nada.
Entrenamos o instruimos a las personas, escuche bien, para que oigan a Dios. Esto es clave. Y oír a Dios, aguas con las tendencias carismaniáticas, ¿verdad? Que gente, no, es que Dios me dijo esto y Dios me dijo lo otro. Vamos a empezar por partes, porque oír es un arte. Oír es algo que requiere esfuerzo y inteligencia. Jesús lo repitió tantas veces. El que tiene oídos para oír, oiga. Porque oír no nos viene fácil, ¿sí? Mi esposo y yo hacemos ocasionalmente estudios con la iglesia y quitamos todas las sillas y ponemos mesas. Y entonces agarramos un pasaje de la Biblia. Me acuerdo una de las primeras veces fue Filipenses y vamos a leer este pasaje de estos 8 o 12 versículos y en cada mesa tenemos un moderador y hay 8 o 10 personas en cada mesa, entonces todo el mundo lo lee. Entonces ahora sí vamos buscando, ¿verdad? Comentarios, ¿qué fue el énfasis del pasaje? ¿O qué es lo que el pasaje dice? Lo principal que dice el pasaje. Y pues agarra alguien el micrófono y dice, bueno, mire, es que yo pienso que si uno busca a Dios con sinceridad, entonces Dios a uno lo bendice. Dice uno, pues sí, pero eso no es lo que dice el pasaje, vamos a leerlo otra vez. Y bueno, es que pues mire, Dios es muy bueno, Dios es muy bueno y a mí me ha hecho muchos milagros. Magnífico, gloria a Dios, pero tampoco es lo que dice el pasaje. Vamos a leerlo otra vez. Y descubrimos que la mayoría de la gente necesita leer el pasaje por lo menos 3 veces antes de ponerle atención. Por lo menos 3 veces. Y entonces gente empieza a decir, es que dice aquí que Cristo y... ok, ya lo captó. Entonces empezamos oyendo a Dios, respetando el pedazo de papel donde Dios ha impreso sus palabras. Porque Dios se ha comunicado con la raza humana por escrito. Y las más de las veces nosotros ya sabemos lo que quiere que diga el texto y necesitamos detenernos y a ver qué realmente dice. ¿Sí? Le doy un ejemplo de la Biblia. Cuando Pedro va a la casa de Cornelio, Cornelio era un gentil, Pedro un judío, ¿verdad? Que también discutió con Dios, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, levántate Pedro, mate y coma. Y si hubiera sido mexicano hubiera dicho, Señor, bendice estos alimentos, ¿verdad? Y se hubiera comido todo, pero porque los mexicanos nos comemos lo que se mueva. Pero Pedro era un buen judío y entonces ya Dios le dice y él empieza a entender. Y cuando llega con Cornelio, le dice Pedro a Cornelio, dice, tú sabes lo abominable que es para un judío juntarse con un gentil. Ahora, Pedro estaba convencido de que eso era un mandato de Dios. Pero dígame en qué parte de la Biblia se le prohíbe al judío asociarse con un gentil. No hay un solo lugar en el Antiguo Testamento que enseñe semejante cosa. La única prohibición es que no se casaran sus hijos con los hijos de los paganos. Pero él lo tenía metido en su cabeza como si fuera Biblia, pero no era Biblia. ¿Sí me comprende? No le estaba prestando atención a la escritura. Y la mayoría de la gente hacemos eso. Interpretamos cosas según lo que ya traemos en nuestra mente, sin voltear y decir, bueno, ¿qué dice? Como dicen los indígenas en Chiapas, ¿qué dice el papel? ¿Sí? A ver, pregúntale a su vecino, ¿qué dice el papel? Porque creo que el tuyo se parece al mío. La razón, escúcheme, es porque cuando venimos a Cristo no venimos de un vacío religioso, venimos con trasfondos religiosos. Y todo mundo creemos que conocemos algo de Dios y que sabemos cosas acerca de Dios y cómo pedirle a Dios. Y lo que hacemos en el momento que nos convertimos es que traemos todas nuestras opiniones de Dios y de la vida, las que son buenas o consideramos buenas, y las cristianificamos. Y empezamos nosotros ahora a hacer con Cristo algunas de las cosas que hacíamos antes. Y nosotros, los que estamos en liderazgo y en responsabilidad, necesitamos ayudar a nuestra gente a desprenderse de ideas equivocadas acerca de Dios y de la vida. Digo, si no me cree, vea el machismo en la iglesia cristiana en México. Es impresionante.
Y todo mundo se sabe el versículo, esposas, sométanse a sus maridos. No saben ningún otro versículo de la Biblia, pero ese se lo saben muy bien. Eso no es un reflejo de la Escritura, eso es un reflejo de la cultura que ellos ya traen. Y lo mismo va con tantas otras cosas. Entonces, lo primero es que le ayudamos a nuestra gente a respetar el texto de la Escritura y a prestarle una atención impresionante. Como dice Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy. O sea, está hablando de un oír atentamente y de un obedecer minuciosamente lo que dice aquí. Mi esposa compartió algo con las mujeres al respecto de cómo Dios, toda la Escritura está llena de instrucciones que seguimos a detalle. Pero para hacer eso necesitamos oír. La promesa de Isaías 55 fue que si inclinamos el oído, si prestamos atención. Isaías 1, si quieres y oyes, si oyes, oír. Enseñamos a la gente a oír a Dios. Cuando vienen con nosotros personas que vienen de un trasfondo espiritual oscuro, hechicería, idolatría, etcétera, lo primero que yo hago es prohibirles cualquier tipo de revelación. No me venga y me diga que Dios le dijo que usted sintió y que vio una serpiente y que quién sabe que Satanás. No. Usted de ahí viene, esos son sus rollos. Aquí usted va a ser bautista por unos meses. O presbiteriano si gusta, ¿verdad? Pero aquí usted no puede ser pentecostal hasta dentro de varios meses. ¿Por qué? Porque usted trae un montón de rollos. Y usted cree que es Dios, pero no es Dios, son sus cosas. Tiene que aprender a oír la Escritura. Amén. Bueno, ahora, un poco más adelante. Pasaje que todo el mundo conocemos, pero es importante considerarlo de nuevo. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque estamos hablando de un instrumento escogido, pero todavía está en bruto. Es un diamante en bruto y se necesita pulir, se necesita trabajar. Y esto es a nivel de toda la iglesia, pero hay casos particularmente importantes que necesitamos invertirles tiempo, esfuerzo y dinero. 4 cosas hace la Escritura: enseña, redarguye, corrige e instruye. De estas 4, 3 son correctivas. Solo enseñar no es un término correctivo, pero redarguir, corregir, y la palabra instruir se refiere al establecimiento de una disciplina. También es una palabra con connotaciones correctivas. Entonces, mucho de lo que la palabra hace en la vida de un nuevo creyente es corregirle su camino. ¿Por qué? Porque en la relación entre yo y Dios, uno de los dos tiene que cambiar. Adivine quién. Entonces uno está siendo corregido todo el tiempo. No es porque Dios esté enojado, es porque uno viene muy desviado y muy ignorante. Y entonces necesita uno ponerse manso y aprender. Y dejarse instruir y dejarse enseñar, dejarse llevar de la manita. Y que yo pienso, no piense, haga caso de lo que dice aquí la Escritura. Pues es que su familia estaba muy mal, por eso Dios lo sacó de ahí. Vamos a seguir en el camino. Es que a mí mi papá, usted heredó de sus padres una vana manera de vivir, pero ahora en Cristo va a aprender una buena. ¿Sí? Ahora, mire, ¿puedo tocar el asunto de las familias así brevemente? Las familias son un problema, porque son familias en la carne. Acuérdense de mí, para cuando llegue el 1 de enero, casi toda la iglesia pierde su salvación después de pasarla con su familia. Entre pleitos, celos, envidias, reclamos, etcétera, y uno tiene que ministrarles todo enero para que vuelvan a ser cristianos. Porque es la familia en la carne, y digo, es una institución de Dios, pero necesita trabajo, ¿sí o no? De vez en cuando me ha tocado ver escenas de familias donde Dios ha hecho su obra. Es precioso. Me acuerdo una escena de la familia del pastor Jack Hayford,
donde él platica de una noche de cena de acción de gracias, donde el papá de él, ya muy anciano, y luego está él, sus hijos y sus nietos y toda esta gran familia. Y a la medida que iba relatando lo que sucedía y cómo cada quien compartía algo, y el anciano platicándole las cosas que él le había pedido a Dios acerca de cada uno de ellos, yo vi eso y dije, yo quiero una familia así. Pero la mano de Dios había estado sobre esa familia, instruyéndolos por largo rato. ¿Sí? ¿Y podemos todos llegar a eso? Absolutamente. Pero hay algo de camino y necesitamos ponernos mansitos para que el Señor nos haga esto. Ahora, fíjese lo que dice. Dice, la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Diga conmigo justicia. Es una palabra, la palabra del idioma original es dikaiosune, y no hay una palabra en español para esa palabra. Hay una palabra en inglés, la palabra es righteousness, pero no hay vocablo en español para righteousness, lo cual es muy triste, porque eso indica que el concepto no existe en español. Righteousness nos habla de una derechez, de una rectitud interna, de una pureza interna, difícil de explicar, pero verdad que cualquier angloparlante, ya sea Australia, Inglaterra, Estados Unidos, si tú usas la palabra righteousness, ellos la entienden. Y entienden que habla de una cosa recta, pero que está relacionada con Dios. Y la Escritura hace eso. Y yo creo que Dios va a inventar vocablos nuevos en español para estas cosas que no tenemos. Como por ejemplo, no hay palabra en español para accountability. ¿Por qué? Porque es un concepto que no existe en español. ¿A mí qué me va a tener que decir nadie? Si yo sé lo que estoy haciendo y usted, ¿y quién es usted para mandarme a mí? ¿Verdad? Ese es el concepto que tenemos en América Latina. Y entonces por eso no tenemos palabras para eso. Pero groserías, ¿cómo tenemos groserías? ¿Sí? Pero a medida que el Evangelio se mete en el corazón de la gente y que el Espíritu Santo toma más y más dominio de las vidas de las personas, entonces yo sé que Dios va a sacar las palabras que van a describir estas cosas. La palabra righteousness no existió siempre en el idioma inglés, fue inventada más o menos por allá, por el siglo XVI. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es cuando el Evangelio empezó a entrar al norte de Europa, y ahora tenían una verdad que está en la Biblia, que los hebreos le llaman tzedek y los griegos le llamaban dikaiosune, pero en inglés no existía y en español todavía no existe, pero va a existir. Y la palabra instruye, corrige el camino hasta que estos instrumentos escogidos tengan una pureza interna, una rectitud interna, un alineamiento hacia Dios que va a reflejar quién es Cristo. Ese es nuestro trabajo. Eso es nuestro objetivo. Le añado uno más. Vaya conmigo en su Biblia, Romanos capítulo 8, rápido porque me quedan pocos minutos. Y Romanos habla acerca de nuestra vida espiritual. De hecho, le quiero recomendar que usted estudie y, de ser posible, sí es posible, memorice Romanos 8. Porque se lo digo porque eso me instruyeron a mí. ¿Viera cómo me ha servido? Y pusimos a toda la iglesia a memorizar Romanos 8, todo el capítulo, porque es la descripción de la vida que ahora tenemos porque estamos en Cristo. Esta es la vida en Cristo Jesús, Romanos capítulo 8. Pero en el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Esa parte no me la lea, pastor. Pero es lo que dice, somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Cuando Dios manda a Ananías con Saulo, le dice, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre, dice, déjeme se lo leo bien, dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, nosotros vivimos en una era de la historia donde
el sufrimiento se rechaza absolutamente. Nadie quiere sufrir absolutamente nada, ¿sí? Ya, por ejemplo, la maldición de Génesis sobre el parto ya no existe, porque ya te meten drogas y todo y ya es de otra manera. Pero lo que no saben es que aunque no duele el parto, los siguientes 20 años, como duelen, ¿verdad? Porque el canijo chamaco le saca a uno canas verdes, ¿sí? Y la risa lo delata de que usted sabe de lo que estoy hablando. Pero el punto es de que la idea de sufrir, no quiero sufrir. Y en la religión occidental, llámele la que sea, el ser humano se acerca a Dios para que me quite sufrimiento a toda costa. No quiero tener ninguna aflicción de ningún tipo. Pero Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Y Pablo necesitaba saber por medio de boca de Ananías lo mucho que él iba a padecer por causa del nombre de Jesús. Y no somos masoquistas, pero sufrimiento es parte de la vida. Y si vamos a formar instrumentos que valen la pena y que son útiles para Dios, necesitamos formarles para saber enfrentar padecimientos y no claudicar por ello. No echarse para atrás porque algo se les viene al revés, porque hay una dificultad. No queremos nosotros que sean semillas que caen en tierra pedregosa, que ante cualquier dificultad pues se marchitan y se secan. Entonces parte de la vida es que vas a enfrentar familiares que te aborrecen por haber aceptado a Cristo. Y vas a enfrentar un profesor en la escuela que te odia porque tú sigues a Cristo. Y vas a enfrentar en el trabajo discriminación porque tú amas al Señor. Y vas a enfrentar las burlas de tus amigos porque tú no participas en las cosas que ellos hacen. Eso es en el occidente. Si te vas a otros países del mundo, pues los padecimientos son considerablemente mayores. Y nuestra gente, si va a serle útil a Dios, no puede hacerse a un lado solo porque de repente sufre. Porque Pablo escribió y dijo, tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y volvemos a apuntar hacia la eternidad. Déjeme le pregunto una cosa, su mensaje y su trabajo con su gente, ¿los apunta a la eternidad o los apunta a una solución temporal? Soluciones temporales son necesarias, pero necesitamos estar mirando hacia la eternidad, porque es lo único que nos sostiene. Esa esperanza que penetra el velo, dice, y es el ancla de nuestra alma, que cuando vienen vientos y tormentas, el ancla nos sostiene. Pero cristianos que no tienen una ancla de una esperanza eterna, de la bendita esperanza de la gloria, ellos cualquier viento los tumba. Porque ellos miden la bondad de Dios por las circunstancias del momento, en vez de por la obra de Cristo y la promesa de la vida eterna. Y nosotros vamos a vivir eternamente, ¿sí? Pero eso no es un énfasis de estos tiempos. No se predica mucho sobre la eternidad. Casi nunca se oyen mensajes sobre la segunda venida de Cristo. Sin embargo, Pablo dijo que hay una recompensa especial para aquellos que aman su venida, que están con tamañas uñas de que Cristo vuelva. ¿Por qué? Porque este mundo como está no es como debe estar. Yo sé que aquí ahorita íbamos por un barrio muy bonito con el hermano Ralph, ¿verdad? Y dije casi el paraíso, ¿verdad? Usted va a San Diego y no necesita irse al cielo, con San Diego tiene. Pero véngase a mi terruño, véngase a donde yo vivo. Ahí sí va a decir, Cristo de la gloria, ven pronto. Sí. Entonces vuelve a apuntarnos hacia la eternidad. Y si usted lee el Nuevo Testamento sin filtros, usted se va a dar cuenta cuánto el enfoque de cada epístola es hacia lo eterno. Si mi corazón está bien conectado a lo eterno, yo voy a caminar bien en esta vida temporal. Pero si mi corazón está enfocado en esta vida temporal, ni voy a vivir bien aquí y puede ser que no alcance la eternidad.
Nuestros afectos están en la presencia del Señor. Yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales, ¿sí? O sea, una parte de mí, el día que yo nací de nuevo, una parte de mí se fue al cielo. Una parte de mí ya está en la gloria, ¿sí? Hay cierta parte de mí donde yo estoy viviendo desde allá, no desde aquí. Y es importante para nosotros entender que esto no son solo palabras bonitas, estas son realidades. Y nosotros caminamos en base a esas realidades, ¿sí? Tenemos Tito y yo el testimonio de unos amigos, Ramón y Bertita Domínguez, de Ciudad Juárez, que fue un desastre de vida, ¿verdad? Se casaron 3 veces, se divorciaron 2 veces. O sea, se casaron, se divorciaron, se casaron, se divorciaron, se casaron. Y ya pegó la tercera, ¿verdad? La tercera es la vencida, dicen por ahí. Pero ella se convierte y luego él es un drogadicto y es un desastre, y entonces ella decide dejarlo porque ya sus hijas peligran, y se divorcia de él, ¿verdad? Para salvar la integridad física de sus hijos. Pero ya se había convertido, y ella y sus hijos oraban día y noche por la conversión de él, no porque se recuperara el matrimonio. Ya llevaban 2 divorcios, ya para qué tratarlo otra vez, ¿verdad? Pero ellos querían la salvación de Ramón, y querían la salvación de Ramón, porque sus corazones estaban conectados a los valores eternos. Sí se convirtió, y sí se volvieron a casar, y hasta el día de hoy están juntos y en Cristo Jesús. Ahora, nuestro objetivo entonces con nuestra gente, se lo quiero resumir en un par de cosas para ya cerrar. Queremos que nuestra gente sea entendida en cuál es la voluntad de Dios, qué quiere Dios. Si usted lee las epístolas y en ellas las oraciones del apóstol Pablo, lo puede leer en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, en Tesalonicenses. Él ora para que ellos tengan revelación de lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y en su voluntad está mi felicidad. Si se hace lo que Él quiere, no lo que yo quiero, porque lo que yo quiero siempre está equivocado. Si se hace lo que Él quiere, yo voy a ser inmensamente feliz. ¿Sí o no? A ver, están ustedes todos muy serios. Están muy serios. No estoy seguro qué les pasa. Pero mire, es como si viene conmigo mi nieto Esteban, ¿verdad? Y Esteban es toda una personalidad. Y él quiere comer dulce, papitas, pelón pelo rico, pastel, helado, ¿verdad? Es todo lo que él quiere. Y si no le doy todo lo que él quiere, él se molesta. Pero si le doy todo lo que él quiere, él se enferma. Entonces Dios no nos da todo lo que queremos, porque muchas veces no sabemos lo que queremos, y por eso oramos en lenguas, porque a veces no sabemos ni siquiera cómo orar. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos descubrir qué quiere Él, porque lo que Él quiere siempre es increíblemente bueno, y yo quiero conectarme a lo que Dios quiere. Entonces, por eso hay pasajes, Colosenses 1:9, Efesios 5:17, Filipenses en el capítulo 1 igual habla de lo mismo, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del llamamiento con que hemos sido llamados. Pablo escribe en 2 de Corintios, dice, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Mi hermano, nuestros objetivos son mayores a la solución de la situación dolorosa del momento. A veces la situación dolorosa del momento es un instrumento. Mire, mis papás se vienen a México de Estados Unidos hace un montón de años. Mi papá había trabajado en Estados Unidos por muchos años y ahorraron su dinero, vendieron su casa que tenían en Miami, tenían junta su suficiente dinero para vivir a gusto el resto de sus vidas. Se vienen a México y luego empezaron las devaluaciones y los controles de cambios y perdieron toda su fortuna y se convirtieron a Cristo. No perdieron todo su dinero, perdieron un poquito más de la mitad. Y cuando se quejaban le decía yo, papá, mamá, no se queje, le fue bien. La mayoría de la gente tiene que perder todo para convertirse. Ustedes nomás perdieron la mitad. Le salió barata su salvación. ¿Sí? Entonces, hay veces nosotros queremos resolver situaciones que es la única posibilidad de salvación de ese individuo. Y necesitamos tener una perspectiva más
alta. Entonces le quiero resumir en 3 cosas y luego quiero que cerremos con lo que empezamos, ¿sí? Nos importa que nuestro pueblo viva con un perpetuo asombro de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. A mí todavía no me cabe en mi cabeza que Dios se haya hecho hombre. Eso a mí me vuelve loco hasta el día de hoy. ¿Cómo que te hiciste hombre? O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Eso ni un monje loco en las edades medias se lo inventa, ¿verdad? O sea, pero sí es cierto. Dios sí se hizo hombre y sí se dejó matar y sí resucitó de los muertos. Y dentro de esa resurrección nos llevó a todos nosotros a la gloria, ¿verdad? O sea, y eso se me hace una locura y a veces, de veras se me hace imposible a veces creerlo. No me cabe en mi raciocinio, pero es verdad. Y vivo hasta el día de hoy asombrado, hasta la fecha. El otro día leí Dios es amor y dije no puede ser. Pudiera saber, todo el mundo piensa que Dios es autoridad, Dios es esto, pero Dios es amor. No puede ser que así seas. Quiero que mi gente viva asombrada, porque esa es la esencia de adoración. Es alguien que voltea y dice, y no puede ser que Dios me hable, no puede ser que Dios realmente se interese en mí, no puede ser que Él haya muerto por mí, no puede ser que todos mis pecados han sido perdonados. ¿Será posible todo esto? Y ahí nace adoración. Y Dios busca a esa gente, ¿sí? Usted llega a las escenas del cielo y todo el mundo está postrado. No es porque ese es el protocolo del cielo, es porque no pueden, ven a Dios y caen postrados una y otra vez ante la maravilla de lo que están viendo. Queremos que nuestra gente experimente eso, empezando aquí. Segunda cosa, para resumir, es que queremos que nuestra gente aprenda a oír atentamente lo que Dios dice, empezando con lo que Dios ha dicho por escrito. Que lo oigan, que de veras lo oigan, que de veras, oiga pastor, dame un consejo, y me voy a la Biblia. Pues mira, la Biblia dice aquí, la Biblia dice acá, y siempre me dicen, ay pastor, qué difícil. Le digo, no hay problema, arranque esa página, es la página 808. Ay pastor, pero ¿cómo cree? Bueno, entonces hágale caso. Ay, pero qué difícil. Bueno, arránquela. Ya no me buscan por consejos con frecuencia. Tercer cosa, y en esta no tengo tiempo para desarrollar, pero confío que lo va a desarrollar alguien más. Necesitamos ayudar a nuestra gente a desarrollar sanas relaciones. No hay tiempo hoy para meternos en ello, pero es el punto flaco de la iglesia latina. Batallamos para reparar conflictos. No sabemos hablar cara a cara con alguien donde hay un detalle. Y Mateo 18 es un desafío para nosotros. Tu hermano peca contra ti, ve con él y dile, estando tú y él solos. No lo pongas en Face, no le pidas a tu círculo de oración que interceda. Ve con él o con ella y estando solos, dile. Y no hagas un drama, no hagas una telenovela mexicana o venezolana. Dile nada más con sencillez de corazón y con mucha humildad. Y resuélvelo. Eso me encanta de los españoles. Se gritan horrores y luego se van a comer juntos. Usted a mí me levanta la voz, yo no le vuelvo a hablar en un año. ¿Sí? Porque no es nuestro fuerte resolver conflictos. Pero conflictos habrá. Y para tener iglesias sanas necesitamos enseñar a nuestra gente a resolverlos. Así que cuando alguien me llama, oiga, fíjese que fulanita, permítame tantito, déjame, le llamo. No, pastor, sí, claro que sí. Se lo vas a decir directamente a ella. ¿Cómo que vienes a envenenarme a mí el alma? Díselo a la persona indicada. Siento, yo ya decidí no ser basurero para las quejas de las personas. Hable directamente con la persona. Yo le ayudo, pero tiene que hacerlo usted. El objetivo final es simple y sencillamente Jesús está presente hoy haciendo lo que Él hizo cuando estaba aquí en su cuerpo físico. Ahora que está en este cuerpo, Él está edificando su iglesia. Y todos estos instrumentos, desde un Saulo de Tarso hasta doña Chenchita en tu iglesia, todos son instrumentos para edificar el cuerpo de Cristo, donde Dios pueda venir y habitar en medio de nosotros y mostrarse a un mundo que lo necesita. Así que quisiera cerrar orando, si me lo permiten. Padre,
tú nos has llamado y nos has honrado profundamente, incluyéndonos en el ministerio. Ayúdanos a entender lo que tú estás haciendo, Jesús, cómo tú estás edificando tu iglesia, para que nosotros colaboremos contigo en lo que tú estás haciendo en tu iglesia, para que ella, Señor, sea una habitación para ti y un reflejo de tu gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.